Y si te dijera que el psicólogo más famoso de la infancia fue, en realidad, un niño obsesionado con los moluscos. Piaget fue un niño superdotado, el cual publicó su primer artículo sobre moluscos a los 11 años. Y, dato curioso, se obsesionó con el conocimiento desde pequeño. Y eso marcó toda su teoría. Cuando pensamos en la infancia, muchos recordamos juegos, dibujos e inocencia. Pero Jean Piaget lo vio de otra manera. Lo vio como un laboratorio para entender el mundo a través del ser humano. Piaget nació en Suiza en 1896, en una familia culta, donde desde pequeño mostró un intelecto fuera de lo común. Su padre, Arthur Piaget, era profesor de literatura medieval, y su madre, Rebecca Jackson, una mujer profundamente religiosa con una personalidad intensa que marcaría al joven Ginny. A los 11 años ya había publicado un artículo sobre moluscos en una revista de historia natural, y a los 15 estaba obsesionado con la biología. No fue un psicólogo por accidente, fue un observador nato, un niño curioso que quería descifrar el orden de las cosas. Su formación fue tan particular que estudió biología y filosofía, y eso marcó toda su manera de pensar. Veía el conocimiento humano como una especie de evolución. Así como las especies se adaptan, el pensamiento también lo hace. Piaget trabajó en el laboratorio de Alfred Binet, donde se interesó por las pruebas de inteligencia infantil, pero notó algo extraño. Los errores de los niños no eran al azar, tenían su propia lógica diferente. Eso lo llevó a pensar que el niño no es un adulto pequeño, sino un ser que construye su propio conocimiento. Su vida fue metódica, casi obsesiva. Se casó con Valentine Châtenay, una mujer también académica, y juntos tuvieron 3 hijos que se convirtieron literalmente en sus sujetos de estudio. Lucien, Laurent y Jacqueline fueron observados todos los días, cómo jugaban, cómo hablaban, cómo se confundían. De hecho, hay cuadernos donde Piaget anotaba cada palabra que decían, y aunque suene frío, fue gracias a eso que nacieron sus ideas más revolucionarias. Sí, puede sonar un poco escalofriante, pero fue gracias a esas observaciones que nació su teoría sobre las etapas del desarrollo cognitivo. Durante años, Piaget combinó el rol de padre con el de científico, analizando con precisión casi quirúrgica el crecimiento de sus hijos. En la década de 1930 se convirtió en director del Instituto Jean-Jacques Rousseau en Ginebra, un espacio donde fusionó psicología, educación y biología. Allí también comenzó a formular sus ideas sobre cómo los niños construyen activamente su conocimiento, y no simplemente lo reciben. Su trabajo lo llevó a ser reconocido en todo el mundo. Publicó más de 60 libros y 500 artículos, y viajó por distintos países. Recibió más de 30 doctorados honoris causa, y fundó el Centro Internacional de Epistemología Genética en 1955, donde estudió cómo se origina y transforma el conocimiento humano. A pesar de su éxito, Piaget nunca buscó fama. Detestaba los reflectores y evitaba las entrevistas. Era un hombre reservado, metódico y casi obsesivo con el orden y la observación. Sus colegas lo describían como alguien con mente brillante, pero emocionalmente distante. Ya en sus últimos años continuó escribiendo y enseñando en Ginebra, manteniendo una rutina casi idéntica: levantarse temprano, observar, anotar y reflexionar. Nunca se jubiló oficialmente. Murió en 1980 a los 84 años, dejando un legado que cambió para siempre la psicología, la pedagogía y nuestra forma de entender la infancia. Ahora sí, vamos a hablar de lo más trascendental y conocido en la teoría de Piaget, los estadios del desarrollo cognitivo. Piaget propuso 4 grandes etapas y cada una representa una manera distinta de construir el conocimiento, de entender el mundo y de razonar. Primero está la etapa sensoromotriz, que va de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el bebé aprende a través de los sentidos y el movimiento. Sus acciones son exploratorias: agita, toca, muerde, danza, y así descubre cómo funciona el entorno. Aquí aparece un logro fundamental, que es la permanencia del objeto, es decir, entender que los objetos siguen existiendo aunque no los vea. Antes de esto, si escondemos un juguete, el bebé cree que desapareció. Después lo busca porque ya comprende que sigue ahí. Ese es el primer paso hacia el pensamiento simbólico. Luego está la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años.
En esta etapa, el niño desarrolla el lenguaje, la imaginación y el pensamiento simbólico. Puede representar cosas mentalmente, por ejemplo, jugar a que una caja es un carro, pero todavía sus pensamientos es egocéntricos. Cree que todo el mundo como él. Un experimento muy famoso es el de las 3 montañas, donde se le pide al niño que imagine cómo ve la escena otra persona. Él no logra hacerlo porque aún no comprende la perspectiva ajena. También en esta etapa aparece el pensamiento mágico y la centración, es decir, concentrarse en un solo aspecto de la situación, como pensar que un vaso más alto siempre tiene más agua. Luego está la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años. Aquí el pensamiento se vuelve más lógico y ordenado, pero todavía necesita apoyarse en cosas concretas. El niño puede comprender nociones como conservación, clasificación y reversibilidad. Por ejemplo, cuando entiende que la cantidad de agua no cambió aunque se vierte en un vaso de forma diferente. Eso es acá alcanzado un concepto de conservación. También comienza a manejar reglas y entender relaciones de causa y efecto más objetivas. Pero aún le cuesta aplicar esas lógicas a ideas abstractas. Etapa de operaciones formales, desde los 12 años. En la adolescencia aparece el pensamiento abstracto y hipotético deductivo. El joven ya puede empezar en lo que podría ser y no solo en lo que es. Puede elaborar hipótesis, razonar sobre lo moral, lo social o lo político y entender metáforas o conceptos abstractos como la justicia o la libertad. Este avance marca el paso del pensamiento concreto al pensamiento científico y reflexivo. En conjunto, estos hitos fueron revolucionarios, porque Piaget demostró que el pensamiento infantil no es una versión inmadura del pensamiento adulto, sino una forma de su razonamiento con estructura, coherencia y lógica propia. Su teoría cambió la manera en que se entiende el aprendizaje, mostró que el conocimiento se construye activamente y que cada etapa prepara el terreno para la siguiente. Y lo más curioso es que Piaget descubrió todo esto observando a sus propios hijos. No tenía grandes laboratorios ni aparatos, solo una libreta y su curiosidad. Eso nos recuerda que la ciencia también nace de la observación cotidiana. Y bueno, en nuestra otra sección tenemos las infancias controladas. Esta la podemos llamar los niños de Piaget. Imagina esto por un momento. Estás jugando con tus bloques, construyendo una torre enorme y sientes que tu papá te mira, pero no con ternura, sino con una libreta en la mano. Sí, te está observando, anotando, analizando. Ese papá es Jean Piaget, uno de los psicólogos más famosos de la historia, y los niños que observaba tan atentamente eran sus propios hijos. Piaget tuvo 3 hijos, Lucienne, Laurent y Jacqueline. Y aunque los amaba, los convirtió en eso, su laboratorio viviente. Desde que nacieron, anotaba cada gesto, cada palabra y cada error, cada juego. Durante años, observó cómo sus hijos pensaban, razonaban, se equivocaban y aprendían. Y gracias a esto descubrió algo que cambia la psicología para siempre, que es: los niños no piensan igual que los adultos. Hasta entonces, muchos creían que los niños eran como adultos chiquitos, que solo necesitaban aprender más cosas, pero Piaget demostró que no, que la mente infantil tiene su propia lógica, su propio ritmo y su propio mundo. Por eso, propuso sus famosos estadios del desarrollo cognitivo, que explican cómo el pensamiento evoluciona, paso a paso, desde la curiosidad sensorial del bebé hasta el pensamiento lógico y abstracto del adolescente. Pero claro, no todo fue tan bonito. Muchos se preguntan si Piaget fue un padre amoroso o un científico obsesivo, porque seamos sinceros, ¿quién mira a su hijo jugar y en lugar de decir qué tierno dice interesante? Acaba de desarrollar la permanencia del objeto. Aún así, esas observaciones fueron el corazón de su teoría. Gracias a sus hijos, Piaget entendió que el conocimiento no se recibe, se construye, y que cada error, cada juego y cada pregunta infantil es, en realidad, una forma de pensar el mundo. Así que
Tal vez sus hijos fueron más que sujetos de estudio, fueron los verdaderos maestros de Piaget, porque al final no hay mejor experimento que observar cómo aprende un niño. Y esto es evidente y es lógico. Nosotros, ahorita con cualquier niño que vemos, un primo, un familiar, incluso el niño del vecino, que es interesante la forma en la que él se adapta, la forma en la que él se expresa y la forma en la que él ve el mundo. Como que te generan a ti muchas preguntas, tal vez muchas curiosidades, que pues tú quisieras como seguir abordando todo este tema de pues ver cómo realmente es la mente de un niño y lo que el niño está pensando, cómo lo está interpretando. Bueno, para finalizar vamos a hablar de algunas de las críticas que se les hizo a la teoría de Piaget. La principal es que él no fue objetivo con su muestra de prueba sobre el desarrollo de los niños. Esto es por diferentes factores. El primero sería que cuando él empezó su teoría lo hizo observando a sus hijos. Y también lo hizo como entrevistando a algunos niños cercanos con preguntas abiertas y según sus respuestas él iba como mirando cómo creaban las respuestas los niños, o sea, cómo pensaban, cómo racionalizaban las preguntas y así poder empezar como a analizar eso. Lo que pasa es que los niños que él escogió eran de estratos altos, educados y letrados, por lo que, por así decirlo, tenía como un tinte como clasista o reduccionista su teoría, puesto que excluía a niños de otros estratos, de otras regiones, etc. Por lo que sus investigaciones quedaban un poco reduccionistas. También, siguiendo esta lógica, otros autores científicos y psicólogos han intentado replicar los experimentos de Piaget, las investigaciones y sus métodos de observación, y al no tener definiciones claras, pues claramente no pueden obtener los mismos resultados. De hecho, obtienen resultados muy diferentes, puesto que muchos han encontrado que al ver sus teorías de las 4 etapas, muchos niños no alcanzan la 4ª etapa de depresiones formales, y que al cambiar algunas tareas o algunas preguntas, los resultados son muy diferentes. Otra crítica que se le hizo a Piaget fue su método de investigación, puesto que en esta época estaba en auge el método científico naturalista, donde pues estudiaban cómo una variable afectaba a la otra de manera específica, cosa que Piaget no especificó. Decían que sus teorías carecían de definiciones operativas, lo que hace que otros investigadores no puedan replicar su trabajo con precisión. Algo también muy criticado en la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo, puesto que él las veía de una manera muy fija. No creía que se pudieran desorganizar, saltar o retroceder, cosa que ha sido muy criticada, puesto que llegando a la última etapa, las operaciones formales, incluso personas adultas no pueden resolver todas las situaciones de manera abstracta y deciden hacerlo como de pensamiento más operacional y concreto. En cambio, Piaget creía que no existía un límite para el desarrollo humano, por lo que se podía superar las operaciones formales con operaciones postformales, pero se cree que esto es más relacionado a un campo de estudio, cuando la persona decide especializarse en algo, pero no es en general. Por esto también, pero tal vez la crítica más grande de Piaget fue la crítica a su concepto de egocentrismo infantil, principalmente porque se cree que subestimó a los niños de edad preescolar, como entre los 2 a los 7 años, puesto que él pensaba que los niños en estas edades eran egocentristas y no podían comprender las perspectivas de las otras personas, lo que indicaría que todos los niños de estas edades piensan igual y solo entendiéndose a ellos mismos sin entender a los demás. Entonces tendrán las mismas perspectivas, mismos pensamientos, mismas creencias, mismos sentimientos, etc. Esto lo probó con una prueba que se llama la prueba de las tareas de las 3 montañas, donde se le muestra a los niños una maqueta tridimensional de unas montañas y se les pedía que observaran la escena desde su perspectiva y luego intentaran identificar la perspectiva de una muñeca del otro lado o desde la cima de la montaña, como lo vería. La mayoría de niños solo podían mostrar su propia perspectiva, por lo que Piaget asumió que todos veían lo mismo.
Años después, cuando se intentó como explorar más en esta teoría, se encontró que los niños entre 4 y 5 años tienen una comprensión más sofisticada sobre sus propios procesos mentales y los de otras personas. Hasta se ha encontrado que hay niños de 3 años que logran entender las perspectivas pues a su manera de otras personas. Se cree que el experimento que intentó Piaget era de coordinación espacial y que era muy difícil para los niños que los estaba probando. Por eso todos respondían lo mismo. Pero igualmente todavía se cree que, o se sabe, que existe el egocentrismo y que los niños admiran el mundo desde su propia perspectiva. Pero ya no se subestima tanto las capacidades y el entendimiento de los niños.